Específicamente se plantea que se transformó en lo que se llama en inglés un hitman. Pero vamos a conversarlo con nuestros invitados. El señor Félix Jiménez es inspector general retirado de la Agencia de Lucha contra las Drogas, la DEA. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Bienvenido. Desde Dallas nos acompaña un ex oficial de las Fuerzas Especiales, de las Fuerzas Armadas estadounidenses, de los Rangers, y analista militar en estos momentos, el señor Miguel González Palacios. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Empiezo aquí con Félix. ¿Una, dos, tres, cinco manzanas podridas o un riesgo de que haya una infiltración masiva en las Fuerzas Armadas? Bueno, Pedro, lamentablemente es más de 5 o 6. El barril supuestamente está bastante podrido. Y lo que está ocurriendo es la forma del reclutamiento en el ejército de los Estados Unidos. Lamentablemente, persona que ha violado la ley, muchachos jóvenes, han llegado a acuerdos con la fiscalía, le quitan los cargos y se une a cualquier branch del ejército de los Estados Unidos. Es uno de los problemas. El otro problema es miembros de gangas que básicamente se han unido intencionalmente al ejército para pertenecer, ganar la experiencia y a la misma vez cometer crímenes dentro del ejército. Para sus gangas. Ahora mismo el FBI National Gang Center ha identificado entre la comunidad militar miembros de 53 gangas que existen aquí en los Estados Unidos. Una de las cosas que el ejército ha hecho recientemente para mejorar y corregir este problema es que si usted es un miembro de una ganga y tiene un tatuaje que lo identifica como miembro de esta ganga, ya no tiene la oportunidad de entrar al ejército. Pero lamentablemente este problema viene existiendo ya hace más de 10 años, donde... Y hay mucha tentación con el dinero también de los cárteles, que es enorme. Hay una acusación por ahí de alguien al que le ofrecieron $50.000 y cocaína para que matara a alguien. Correcto. Estamos hablando más del sueldo de un año. Correcto. Y mira, por ejemplo, no hace mucho, recientemente en Fort Worth, Texas, mataron al abogado del cartel del Golfo, uno de los abogados del cartel del Golfo. No se ha arrestado a nadie, pero básicamente, de acuerdo a la escena del crimen, la policía ya ha dicho que ha sido individuo que tiene mucha experiencia militar. Señor González Palacio, me imagino que duele mucho cuando se ha dado la batalla que se ha dado de tantas personas para defender a este país y encontrarse con estas manzanas podridas. ¿Qué tan grande es el problema desde su punto de vista? Bien, buenas noches. Le tengo que decir que si su invitado acaba de decir que hay unas 5, 6, quizás 10 manzanas podridas en el barril, estamos hablando de casi 500.000 de soldados en las Fuerzas Armadas norteamericanas que han estado activos durante los últimos 10 años. Una cantidad significativa. Por ende, si hablamos de 5 o 6, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, número uno. Número dos, los casos que se han dado han sido, por ejemplo, de un Private First Class, que es lo más bajo que hay en el ejército en cuanto a rango. Se habla del hit que usted habló de 50.000 con cocaína, es un primer teniente que aparentemente tampoco estaba, fue el primer teniente y ya no estaba en las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, estamos hablando de casos de individuos que son oportunistas y obviamente no hicieron un buen trabajo porque fueron capturados. Ahora, acuérdense que las Fuerzas Armadas son representativas de nuestra sociedad. Por lo tanto, siempre van a haber personas, algunos buenos y otros malos. Claro. Ahora, que esto sea rampante, lo dudo mucho. Yo tengo que estar en total y absoluto desacuerdo. El que es un criminal dentro de las Fuerzas Armadas, eventualmente lo capturan, déjeme decirle, porque la disciplina es tal que el tipo no puede soportar la presión de comportarse bien. Históricamente, en grupos donde hay tantas personas, llama mucho la atención cuando, aunque sea un puñado, hacen cosas terribles. Y en otras guerras, en el pasado, y le pregunto a Félix esto, hay antecedentes de circunstancias en las que unos pocos le hicieron daño a muchos con cosas siniestras. En Vietnam traían contrabando de la peor forma. Bueno, mira, el envolvimiento de los militares en casos de droga, por ejemplo, vamos a comenzar en el 1970, donde había una organización de militares
en Vietnam, donde enviaban la heroína desde Vietnam hacia Nueva York en los cadáveres de los soldados muertos. Que de hecho, recientemente hicieron una película sobre este caso que se llama American Gangster, que es el caso específicamente de Nicky Barnes, que era el individuo que controlaba Harlem y traía toda esa heroína del Triángulo de Oro con soldados muertos. Dentro de los soldados muertos, y era una organización de militares. Luego, en los años 80, tenemos el problema de los militares que las organizaciones colombianas, los carteles colombianos, usaban como mula para traer cocaína aquí a los Estados Unidos. Así que ejemplos a lo largo del tiempo sin duda manchan. Hay que poner en perspectiva, como decía recién también el oficial González Palacios, lo que representa, que son una parte tal vez muy pequeña, pero obviamente también cuando pasa algo de esto hace mucho ruido. Les agradezco profundamente a nuestros dos invitados. Gracias por acompañarnos. Tengo que ir a una pausa. Estoy contra el reloj. Al regresar, un hombre que se defiende a sí mismo y al mismo tiempo dice, sí, yo fui el que apreté el gatillo. Yo maté a esas 13 personas. Un juicio alucinante a este hombre que en realidad lo que cometió es un acto de terrorismo. Lo vamos a discutir.